Bueno, voy a comenzar, que ya estamos 10 minutos atrasados, entonces mejor ya comenzar. ¿Quién aquí conoce DevOps? ¿O ya escuchó hablar? Está. ¿Y quién está aquí para aprender DevOps? Ah, muy bueno, impecable. Bárbaro. Mi charla va a ser para enseñarte cómo comenzar con DevOps. DevOps es un proceso demora más de un año, en fin, es un proceso un poco difícil. Entonces, esta charla es orientada para pasar las experiencias que nosotros tuvimos al implementar DevOps hace menos de un año atrás y para mostrar un poco sobre de dónde viene el DevOps y qué es exactamente. Antes de comenzar, mi nombre es Sebastián Ferrari, trabajo en Taller como director de TI. Soy cofundador también cuando comenzamos Taller. Y quería hacer un aviso antes de comenzar, que voy a tocar sobre algunos asuntos y algunas marcas y capaz que puede ser un poco confuso, ¿no? No estoy aquí para hacer ningún tipo de propaganda, ¿tá? Voy a hablar sobre algunos SaaS, sobre algunos software como servicio. No es que realmente esos sean los mejores o es lo mejor que hay en el mercado ni nada, simplemente es un tipo de recomendación. Algunos ya lo hemos probado, hemos tenido problemas con otros, lo hemos cambiado por otros, entonces voy a hablar un poco sobre eso. Y otra cosa es que, ¿por qué utilizar SaaS? ¿Por qué voy a hablar sobre Software as a Service? Porque el objetivo aquí es enfocarte en tu negocio y no enfocarte en cómo hacer toda la infraestructura, cómo automatizar todos los procesos y todo ese tipo de cosas. A veces es mejor y es más barato vos pagar una mensalidad por un servicio y vos ocuparte de lo que vos sos bueno haciendo, o sea, de lo que es tu negocio, ¿no? Otra cosa, disculpen por mi español, hace un tiempo que no lo practico, vivo hace 8 años en Brasil, entonces está medio gastado ahí. Entonces, una de las cosas por qué usamos SaaS es porque queremos ser una Lean Startup. Y uno de los fundamentos de ser una Lean Startup es vos utilizar recursos que te disminuyan cualquier tipo de desperdicio y cualquier tipo de costo extra que vos tengas en tu operación. ¿Quién conoce de Lean Startup acá? Ah, bueno. Para quien no conoce, hay un libro llamado Lean Startup que es muy bueno, te va a abrir la cabeza para muchas cosas. Al adoptar cosas nuevas, uno tiene que aceptar un poco de riesgo, ¿no? Porque son cosas nuevas, uno no conoce, no tenés todo el mundo conociendo exactamente cómo funciona, entonces tenés un poco de riesgo, ¿tá? Pero el tema es que el riesgo es uno de los patrones que tenemos para el éxito. O sea, si vos no arriesgás, es aquel dicho, ¿no? Quien arriesga no gana, ¿no? Y bueno, eso vale para la innovación. Entonces, cuando vos querés innovar, tenés que aceptar el riesgo y tratar de disminuirlo al máximo, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Aprendiendo de las experiencias de otras personas, para que vos no tengas que caer de nuevo en el mismo problema, ¿no? Ahí voy a empezar a explicar un poco por qué DevOps, ¿no? Al principio, cuando estábamos trabajando con Drupal y otras tecnologías, nos vimos en un tipo de caos, ¿no? Todas las máquinas eran diferentes, teníamos problemas, bugs que aparecían de la nada, no sabíamos por qué, porque en mi máquina estaba funcionando, en fin, ese tipo de cosas. Y no teníamos registrado exactamente cómo estaban aquellas máquinas, o sea, cómo aquella máquina estaba funcionando en aquel momento, ¿no? Y el problema es que todos los proyectos tienen una dependencia intrínseca entre su infraestructura, ¿no? Y su configuración e instalación de sus softwares. Entonces, a veces cuando queríamos hacer un nuevo deploy, un nuevo servidor, no sabíamos exactamente cómo recrear todo ese ambiente, ¿no? Entonces, voy a presentar algunos de los problemas para ver si ustedes se identifican. Entonces tenemos algunos de los top 10 problemas. Uno de ellos es el más común de todos, ¿no? Aquel de mi máquina funciona, ¿no? Lo mandaste para producción y chao, olvidate. Pero ahora es problema del otro tipo, ¿no?
ya no es más problema tuyo. Entonces, y eso es por causa de que tenés diferencias entre los ambientes. Y estoy contando ambiente local, o sea, tu ambiente donde vos desenvolves es también donde tú desarrollás. Eh, Explica bastante bien. Funciona mi máquina, no sé. Bueno, falta de estandarización en las soluciones implementadas. Cada vez que creamos un proyecto nuevo, veo que como que recreamos todo de nuevo y tenemos que aprender todo de nuevo. O sea, si tenés una empresa un poco grande, a veces se pierden esas experiencias que uno va teniendo y no se reaprovechan, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tener un poco de estandarización. Desperdicio de experiencias acumuladas, que más o menos es lo que acabé de decir. Entonces, muchas experiencias que nosotros aprendemos, a veces simplemente por una falta de comunicación entre los equipos, el otro no sabe, ¿no? No sabe cómo resolverlo, siendo que en la empresa ya fue resolvido eso. Costo alto para creación de infraestructura es esto. Yo soy este tipo, ¿no? Y este es el cliente, ¿no? Y entonces siempre es lo mismo. El tipo va y gasta para crear nuevas máquinas y hacer instalación y configuración y es siempre lo mismo y siempre lo mismo. Y para nosotros eso es como tirar dinero al piso porque hoy en día no tenés por qué más hacer ese tipo de cosas. Hoy podemos automatizar todo eso. Entonces, una de las cosas que pasan bastante también es que como la infraestructura no es tan bien conocida por los desarrolladores, a veces refactoring o mantenimiento, desarrollo, generan bugs y atrasos. O sea, cada vez que queremos hacer algo en el sistema, tenemos aquel miedo, ¿será que se va a romper? Porque no tenemos test automatizados, no tenemos cómo saber si lo que acabé de hacer va a romper una cosa que le hicimos ya en el principio. Porque nadie lo usa a veces, entonces, pero el cliente es experto en eso. Él siempre va a testar cosa aquella que vos nunca viste que no está funcionando. Entonces, tenemos que, de alguna manera, tenemos que garantizar eso. Bueno, esto pasa bastante, ¿no? O sea, tenés una nueva funcionalidad, pero está vestida de un bug, ¿no? Y bueno, y el mantenimiento, ¿viste? Parece que estás en una Enterprise, una nave espacial, ¿viste? Que ya no sabes más cómo arreglar las cosas, no sabes cómo mantener eso. Y a veces tenés que contratar especialistas que saben cómo hacerlo y centralizás ese tipo de conocimiento y ahí se crean esas islas de conocimiento de tipo, solamente fulano sabe, ¿viste? Se arma ese gurú, ¿viste? Esa aura, ¿sí? Que solo él sabe cómo manejar ese tipo de servidores, ese tipo de cosas. Deploy caro, peligroso, lento y de baja frecuencia. Eso es crucial. Deploy caro no debería ser caro. Deploy debería ser totalmente frecuente, debería ser todos los días por lo menos 3 deploy deberías hacer. Y bueno, hoy podés sentirlo tipo así, un deploy, ¿no? Cada vez que alguien dice, bueno, vamos a hacer un deploy, ya llamas a tu mujer y dices, bueno, hoy no voy a llegar a casa. Ya sabés que, ¿viste? Todo el mundo ya entiende, ¿viste? Es como, todo el mundo entiende que deploy, ¿viste? Es así, ¿no? Bueno, costo alto para replicación de ambientes. A veces queremos, por ejemplo, queremos medir hasta dónde nuestra aplicación va, ¿no? Antes de ponerla en el aire, ¿no? Y el problema es que esa infraestructura es carísima, es una super infraestructura de producción. Y para replicar eso, para hacer un test de carga, te puede llevar el doble de lo que era antes, porque ahora lo vas a querer hacer de una mejor manera, en fin. Entonces, ese tipo de replicación de ambientes, no estoy hablando solamente de escalación, aquí de tipo de escalar, tenés más ambientes para poder escalar tu aplicación. Estoy hablando de replicar, es decir, entró una nueva persona en el proyecto, tiene que bajar todo el ambiente, instalar, configurar, no sé qué, y eso demora bastante, y ahí es donde empiezan las diferencias. Entonces no debería ser una cirugía, ¿no? Eso no es una ciencia, ¿no? de Foguet es re difícil, ¿no? No existe monitoración post-deploy, o sea, es como andar en la oscuridad y tipo de repente te encontrás con que se cayó, ¿viste? Y no sabes ni de dónde vino eso, ¿no? Entonces la monitoración post-deploy es muy importante, porque es como andar en la calle sin ninguna luz, o sea, no sabes qué es lo que hay para adelante, ¿no? Y a veces no tenemos ni cómo prevenir eso. Muchas veces nosotros usamos New Relic,
No, no estoy haciendo propaganda, está, ya dije. Es que lo usamos porque bueno, en fin. Pero hay otros buenos también. Y a veces vemos que está así, ¿viste? Y ya sabés que de aquí a poco se cae el servidor, ¿viste? Pero lo ves antes, ¿viste? Lo ves venir, ¿viste? Entonces ese tipo de visibilidad vale mucha plata. Esto es otra de las cosas cruciales y ahí donde voy a tocar sobre el asunto de la cultura. Los equipos no tienen ninguna libertad a veces contra el equipo de infraestructura. O sea, vos ves un desenvolvedor así, viste, chiquitito, diciendo, me gustaría instalar MongoDB. ¿Qué? ¿MongoDB? ¿Estás loco? Nadie conoce MongoDB acá, no está aprobado por no sé qué, nada. Es horrible. Entonces ese tipo de, ¿viste? de atrito no debería existir. Debería existir más un trabajo en equipo. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar MongoDB aquí, vamos a arriesgar un poco, pero vamos a aprender juntos. Bueno, el chiste de siempre, ¿no? Funcionó bien en dev, ahora el problema del equipo de operación. Entonces se genera esa lucha, ¿no? entre los equipos. Horas dedicadas a tareas repetitivas donde el error humano tiende a crecer de forma exponencial por la deuda técnica. Esto explica muy bien por qué nosotros necesitamos DevOps. Nosotros necesitamos automatizar cualquier tipo de cosa que el humano se puede equivocar. Porque no podemos perder más tiempo en eso. El cliente no puede continuar pagando para vos ir, instalar todo nuevo y configurar y ver a ver si hay un problema o descubrir un problema de la nada. Tenemos que ser más eficientes. Y bueno, hora humana debería ser aprovechada para crear y no para hacer procesos repetitivos, ¿no? Tenemos las máquinas para eso y lo hacen mejor que nosotros, porque lo hacen siempre igual. Y bueno, ustedes conocen ese tipo de problemas, ustedes pasan por esos problemas, ¿no? Bueno, nadie quiere decir, ¿no? Y bueno, si te encuentras así, te presento DevOps, ¿tá? Pero DevOps no es una persona, no es un cargo, no es una herramienta que voy a usar, voy a usar las herramientas DevOps, no es eso. DevOps, primero que DevOps se originó de un evento que se llamaba DevOps Days. Era un evento donde los desarrolladores y la parte de operaciones de infraestructura se reunían para discutir y a presentar cosas de automatización y cómo resolvían los problemas en conjunto, ¿no? Y ahí fue un buzzword y se compartió para todo el mundo y bueno, y ahí quedó DevOps, ¿no? Entonces DevOps puede ser visto más como un movimiento, ¿no? Como una cultura. Puede ser llamado hasta una metodología, ¿tá? Es trabajo en equipo, es trabajar en equipo, es una de las partes del ágil. Es el arte de aumentar la eficiencia y la calidad, ¿no? Es muy importante eso. Bueno, como dije, es un movimiento y es una revolución. Ahora voy a explicar un poco mejor también por qué es una revolución. Bueno, para dejar bien claro, la persona de operaciones es las personas que se encargan de infraestructura. Son las personas que se encargan de cuando cae el site, cuando cae el portal o algo así, la primera cosa que hacen es llamar al tipo de operaciones. No llaman al desarrollador. Eso pasa después. Pasa después que todo el mundo se empezó a hacer finger pointing, ¿viste? Tipo, fue él, fue el desarrollador, no fue operaciones, ¿viste? Y el cliente se está ahí, ¿viste? Esperando a ver cuándo que lo arreglan, ¿viste? Bueno, DevOps, para ser un poco más amplio, envuelve algunas áreas, ¿no? La área de desarrollo, la área de QA, que ahí envuelve la parte de test automatizados, en fin, y la parte de operaciones, ¿no? Entonces engloba todo eso. Yo intenté resumir un poco sobre por qué DevOps, ¿no? Y es porque automatizar todo lo que no agregue valor para el cliente. O sea, si yo estoy parado, configurando de nuevo el Apache, no estoy agregando valor. Estoy agregando valor cuando hago un deploy y le entrego código a mi cliente. Ahí sí estoy agregando valor. Entonces, automatizar todo lo que no agregue valor para el cliente, aumentando la eficiencia, calidad y previsibilidad de las entregas. Nosotros trabajamos en un mercado donde la previsibilidad es crucial. Nosotros necesitamos prever más o menos cuándo que podemos entregar las cosas, qué es lo que va a pasar, ¿no? Ese tipo de previsibilidad es lo que nos da la mayor asertividad para nuestras estimativas, ¿no?
Este es el ciclo de DevOps. ¿Tá? Entonces, ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? Ah, está en el teléfono. Está en el teléfono. Entonces, todo empieza aquí, ¿no? Primero planificamos. Si ustedes, ¿quién usa Ágil aquí? O algo relacionado a Ágil. ¿Quién no? Por favor, comiencen. Por lo menos a ver cómo es. Bueno, entonces empezamos a planificar junto con el equipo, todo el mundo juntos y eso. Después, bueno, nos ponemos a codificar, ¿no? Después hacemos el primer build, o sea, casi el primer release, ¿no? Lo testamos, después hacemos el release y pasó todo bien, ¿tá? Aquí podemos tener no solamente tests automatizados, tenemos test de exploración, por ejemplo. Generamos el release, hacemos el deploy, la parte de operaciones se va a encargar de si necesitamos, en este próximo deploy necesitamos un Varnish, o necesitamos un MongoDB o un Redis o alguna cosa así. Ellos se tienen que encargar de eso. Y la parte de monitoración. Y ahí, ¿no? Es un ciclo iterativo, ¿no? Y bueno, pero es muy lindo, ¿no? Hablar sobre eso, sobre cómo, ¿no? Cómo funciona y eso. Pero, ¿será que funciona? Y bueno, todos los años hay un DevOps Status Report de la Puppet Labs. Después yo les muestro eso, tengo un link ahí con todo el reporte que lanzan todos los años. Y ellos todos los años tienen el mismo resultado. Entregan 30 veces más frecuente en el mismo tiempo. Entonces, si en una semana vos entregas una vez, ahora en una semana vas a pasar a hacer 30 veces. Eso es eso es buenísimo, porque estás entregando valor a tu cliente mucho más rápido. Y podés medir mejor si aquello que le entregaste realmente le está dando valor a él. Entonces es bueno para vos y bueno para él. Bueno, esto es una de las por qué también nosotros estamos usando DevOps. Es porque antes estábamos aquí, ¿no? Nuestras estimativas estaban allá, ¿viste? Y ahora con DevOps tenemos 8.000 veces más rápido. 8.000 veces más rápido, eso es muy gritante, es muy gritante. Y es todos los años lo mismo, todos los años lo mismo. Y los bugs disminuyen 50%. ¿Tá? Eso es una de las otras cosas cruciales de que, tipo, a veces muchos de los bugs son generados por mal configuración de producción o de stage o alguna cosa así, ¿no? O hasta también de local, porque funcionó en la máquina de él y bueno, lo mandó para producción y en fin, el mismo problema de siempre. Entonces a veces aparecen muchos bugs en producción y no en el ambiente de donde fue testado y todo eso, ¿no? Entonces DevOps disminuye eso bastante, ¿no? Y hay que acordarse de que los bugs son exponencialmente más caros con el pasar del tiempo. Entonces, si vos tenés un bug que nadie lo vio y pasó un día, él es mucho más caro ahora. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, más caro es para arreglarlo. Y bueno, ¿por dónde comenzar? ¿No? Por eso que esa charla, ¿no? Bueno, lo primero, lo más importante es la cultura y principios. Pero eso no viene solamente del DevOps, eso es algo, ¿no? Eso es algo del ágil. Pero la cultura es muy importante, porque vos podés poner todas las herramientas, pero si no existe la cultura de entender de que existen riesgos, de que existen momentos donde las cosas no van a funcionar de la manera como se está tan esperando, tenemos que tener un equipo consciente sobre sobre esos desafíos y trabajar en conjunto para poder pasar para adelante, o sea, mejorar. Y no simplemente hacer, en Brasil le dicen mi, que mi es tipo, mi, tipo, te estás quejando siempre, ¿por qué no funciona? No. Pero no es solamente eso, tenés que ayudar a la gente. Tenés que ayudar a tu compañero a poder pasar por esas barreras, ¿no? Porque no es fácil, no es tan fácil. Y también una de las culturas que viene de Ansible, ¿no? De parar de hacer SSH en tus máquinas, entrar y hacer una cantidad de cosas, no le decís a nadie, ¿viste? Entonces después nadie sabe qué es lo que pasó, cuáles las configuraciones que están en el servidor y eso. Entonces lo mejor es, bueno, hacer un Ansible playbook. ¿Quién conocía Ansible aquí? Bueno. Bueno, Ansible es como Puppet, o bueno, no sé si conocen Puppet, pero es un sistema de gerenciamiento de configuraciones, ¿no? Entonces ayuda a configurar las máquinas de una manera automatizada, ¿no? Y queda en código, entonces lo puedo versionar, ¿no? Se lo puedo mandar a la parte de operación, le digo, mira, solamente corre esto que está todo bien.
Entonces, bueno, como decía, DevOps hace parte del Lean y bueno, del Ágil, ¿no? Entonces, no es una cosa nueva, es simplemente un pedacito donde dos equipos tienen problemas, que es el equipo de operación y el equipo de desarrollo, y tienen algunos problemas, ¿no? De relaciones hasta. Y, y bueno, entonces por eso que el DevOps, ¿no? Pero en verdad viene todo del Lean y el Ágil, que es detectar desperdicios y generar procesos para aumentar la eficiencia. Entonces, como dije, concentrarse en el valor. Es el arte de detectar el desperdicio. Y bueno, ¿cómo se detecta un desperdicio? ¿No? La primera cosa que tenemos que hacer es mapear, porque necesitamos encontrar ese desperdicio. Entonces, esto es un mapa de Stream Value Mapping. Es un mapa donde tengo aquí, aquí es lo que genera valor y aquí es totalmente desperdicio. Y esto es el tiempo, ¿no? Entonces, cada vez que vos tenés a tus desarrolladores esperando o tenés a tu cliente esperando o ese tipo de cosas, no estás agregando valor, ¿no? Entonces, vos necesitas mapear esto. Y esto viene del sistema de Toyota, de la fábrica, de cuando hicieron Lean y eso. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Para saber dónde están los desperdicios. Agarraban un papel y salían por la fábrica, por toda la línea de fabricación, salían con un papel y salían anotando. Ah, aquí demoró tanto tiempo, la pieza quedó aquí parada tanto tiempo, y por así midiendo, sabiendo cuánto tiempo está siendo enfocado para valor y cuánto tiempo para desperdicio. Una vez que detectas esos desperdicios, tenés que empezar a ver en conjunto con tu equipo cómo que vas a resolver ese tipo de problema. Y bueno, y ahí que entra la cultura de automatización, ¿no? Y bueno, también que viene del sistema de Toyota, que es el Hidoka, que Hidoka significa automatización con un toque humano, no es simplemente automatización burra, que está siempre automatizando, mismo estando mal, equivocado, está ahí automatizando, generando desperdicio, no. Tiene que tener un poco de toque humano. Entonces, por ejemplo, los test automatizados es exactamente un ejemplo de Hidoka, por ejemplo. Y esta imagen lo muestra bastante bien. O sea, tenés al otro que está del otro lado de la máquina, ¿viste? Que lo pasa automatizando, y este que dice, esto está equivocado, no sé qué. Y este ahora está haciendo, esta persona es el overload, ¿no? Esta persona ahora está sobrecargada con todas las, no solamente con hacer alguna cosa, sino que está ahí seleccionando y en fin, ¿no? Entonces no es un trabajo muy en equipo. Entonces lo que dice Hidoka es de que vos tenés que tener una máquina que te dice, mira, detecté un problema y paré, la línea entera. Todo el mundo se tiene que enfocar en eso, en resolver ese problema, ahora. Esa es prioridad en este momento. Bueno, algunas herramientas para comenzar, Gitflow, Githooks para poder automatizar cuando haces un commit, por ejemplo. Tenés un pre-commit que lo que hace es corre algún tipo de proceso para detectar problemas en el código y ese tipo de cosas. O hasta test automatizados antes de ir para el repositorio. Build scripts para generar los builds. Beanstalk, app, nosotros estuvimos usando. Tenés a Akia, Pantheon, en fin, hay una cantidad. Están sacando fotos ahí. Bueno, ahora estamos usando Strider CD. Es una herramienta de Continuous Delivery hecha en JavaScript, entonces es muy innovadora, trae bastantes conceptos nuevos. Y tenés Salco CI, que es bastante parecido con Strider CD, pero este es un proyecto open source. Entonces podés bajarlo, modificarlo, hacer plugins, podés salir ¿no? de la curva, ¿no? El CodeShip también. Vagrant para poder automatizar tus ambientes, Ansible, como dije, Ubuntu Juju, que después voy a hablar un poco aquí sobre eso. Padums es uno de los productos que nosotros hicimos para hacer test automatizados comportamentales, usando BDD, en fin. Utilizamos Cucumber como motor para eso. Y bueno, tenés Behat, que es una versión de Cucumber, por ejemplo, pero en PHP. Algunas prácticas básicas para comenzar es tener algunos ambientes. Entonces, bueno, tenés tu ambiente local, que es considerado inestable, ¿no? Porque estás trabajando en él todo el tiempo, ¿no? Integraciones constantes, puede ser un ambiente de dev, donde todos los desarrolladores tienen ese ambiente en común para hacer las integraciones.
es un ambiente de validación donde, bueno, hay una persona o algún tipo de proceso automatizado corre encima de ese ambiente para poder testar el último push que vino, por ejemplo. Stage es uno de los únicos ambientes que lo que hace es agarrar todo lo que está en producción y lo trae para ese ambiente Stage y ahí se corren todos los tests y se hace todo el merge de toda esa aplicación. O sea, lo que hacemos en ese momento con Stage es intentar prever un poco el futuro. O sea, intentar controlar un poco tu futuro. O sea, ¿qué va a pasar cuando ponga todas mis cosas nuevas en producción? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Será que se va a caer el site? ¿Será que va a caer la performance? ¿Será que vamos a tener algún problema con una otra feature que no estábamos viendo? Porque vos tenés que entender que cuando estás en producción tenés contextos que en otros ambientes a veces no los tenés, ¿no? Y no vas a andar llevando todo el banco de datos de producción para todos los ambientes, es una locura eso. Y bueno, ahí tenés el ambiente de producción, ¿no? Que es el ambiente más importante, ¿no? Desde donde el cliente está viendo. Esto es un pequeño ejemplo de un workflow que teníamos, que hacíamos deploys diarios. Hoy ya es un poco diferente, tenemos algunas otras columnas. Pero es más son simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo es un workflow donde haces deploys diarios. ¿No? Tenés todas las cosas para hacer, los impedimentos, in progress, que es las cosas que están siendo hechas, las cosas para test in progress, está resolvido, se va para el cliente. El cliente lo aprueba, está todo bien, está aprobado, se hace deploy automático. Entonces, es una cosa que entra, va. Entra otra y va. Entra otra y va, ¿no? Y otra cosa importante son estos numeritos, que es tener límites, ¿no? A veces tener más de 4 tasks siendo hechas al mismo tiempo es una cosa muy mala a veces. Porque la gente no está enfocándose en resolver a veces un problema que es uno de los problemas más grandes. Entonces es mejor a veces enfocar un poco, ¿no? Es como una manguera de agua. Cuando vos pones el dedo, apretás un poco, limitás un poco, sale más rápido, ¿no? Es el mismo concepto. Bueno, entonces entrega continua disminuye mucho el riesgo, ¿no? Entonces, este gráfico explica bastante bien una diferencia con waterfall, que ¿no? en cascata. Y bueno, entonces cada vez que vos haces un deploy aquí, estás disminuyendo un poco el riesgo porque estás viendo qué es lo que está pasando ya ahora, en este momento. Vos no estás esperando una cantidad enorme de tiempo para ver exactamente qué es lo que está pasando. Porque cuanto más tiempo, más cosas tenés para poner en el aire. Entonces más riesgo tenés, ¿no? La cultura de monitoración. Y bueno, como dije, si no tenés monitoración es como ir dirigiendo de noche con las luces apagadas. Simplemente eso. O sea, no podés andar así. No podés tener tu ambiente de producción sin ningún tipo de monitoración. ¿Cómo está tu CPU? ¿Cómo está? ¿Será que está funcionando? ¿Y corrieron algún tipo de test en algún momento? ¿Hicieron algún tipo de verificación si todo está andando bien? Capaz que tu site está en una caída libre y vos no estás viendo. Te vas a dar cuenta a las 4 de la mañana cuando te llamen. Te digan, ah, mira, se cayó el portal porque hubo un pico de audiencia acá, no sé qué. Bueno, entonces monitoración, algunas de las cosas que usamos y utilizamos antes y utilizamos ahora también. Pingdom es uno bien básico. Server Check-in es uno muy bueno también, que fue hecho por una de las personas que hizo unos rows de Ansible, que son todos para Drupal, los recomiendo bastante. New Relic, Nagios, que es bastante conocido, es open source. Zabbix, JMeter para poder hacer test de carga. BlazyMeter, que, o sea, puedes hacer todos los tests automatizados en tu máquina, todos los tests automatizados, no, todos los tests de carga automatizados con JMeter en tu máquina, después los pasas para BlazeMeter y BlazeMeter se encarga de ejecutar todos los tests, de todos los tests de carga. Entonces vos no dependés de tu máquina, de la capacidad de tu máquina y ni de tu IP, porque si no te cortan, ¿no? Dicen, pa, y estaba mandando 1 millón de requisiciones para el site, le voy a cortar. Y ahí se te cae el test por abajo. Blitz también es otro bien parecido a BlazeMeter. Todavía no conseguí encontrar bien cuál es la diferencia, pero en fin, nosotros usamos BlazeMeter y funciona bastante bien. Google Analytics también sirve para eso, ¿tá? Para poder medir. A veces vemos que en una área la gente no está usando y a veces entras y dices, pa, esta área no está ni funcionando, por eso es que no hay gente entrando. Entonces
Es importante también. Google Analytics para comenzar puede ser una herramienta bastante buena. El Tracker es un producto que estamos lanzando ahora en febrero, que es para poder hacer para poder traquear tu usuario de una manera más fácil, sin tener que ir y programar aquí el código de Google Analytics para medir cuando la persona clica en un botón, en fin. La cultura de compartir, eso es súper importante, porque todo el mundo en el equipo tiene casi la misma responsabilidad, tenemos una responsabilidad compartida. Porque, ¿qué pasa? Todos tenemos que tener el mismo objetivo, que es el suceso del proyecto. No es tipo, no, porque yo tengo la responsabilidad solamente de hacer esto, no. A veces, o sea, tenés que abrir un poco la cabeza y decir, no, yo tengo tanta responsabilidad como el tipo que está en operaciones, y el tipo de operaciones tiene que entender que yo también tengo la misma responsabilidad que él, ¿no? Entonces tenemos que compartir ese tipo de responsabilidad, y entonces necesitamos tener una comunicación más constante, ¿no? Necesitamos de integraciones constantes, necesitamos hacer pre-programming, code review, cosas que unan más a los equipos, ¿no? Que se sientan más un equipo solo, ¿no? Y coaching es súper importante. Bueno, para compartir código, en fin, tenés GitHub, Beanstalk app también es un repositorio, tenés la propia Akia también. Acuerdos de trabajos en equipo, súper importante, va a ser una diferencia absurda. Los acuerdos de trabajo en equipo son, un día agarras tu equipo de desarrollo, ¿tá? Los sentás, lo pones en una sala y decís, bueno, necesitamos hacer acuerdos. No precisan ser los mejores en ese momento, no precisan ser los definitivos para siempre. Es simplemente una manera de comenzar, ¿no? Necesitamos acuerdos. ¿Tá? Y esos acuerdos son, por ejemplo, antes de hacer push, tengo que correr todos los textos automatizados. Ese es un tipo de acuerdo que tenés que hacer, ¿no? Bueno, y algunas herramientas para tener esa comunicación constante, tenés el Slack, HipChat, ahora estamos usando Hall y IRC, por ejemplo. IRC funciona bastante bien, yo lo uso desde hace muchos años. Notificaciones integradas también. Esas notificaciones integradas se integran con Slack. Esas son herramientas de chat, ¿no? De comunicación, ¿no? Entonces son chats donde vos tenés salas por proyectos, en fin, ahí depende de cómo lo vas a organizar. Y el tema es que a veces cuando alguien hace un push, ya en el mismo chat aparece una notificación diciendo, mira, falló tal cosa. Y todo el mundo sabe, en ese momento todo el mundo está sabiendo qué es lo que pasó, ¿no? Entonces todo el mundo puede decir, se quebró. Entonces todo el mundo puede ir y sentarse al lado, intentar ayudar y enfocarse en resolver ese problema, ¿no? Bueno, y experiencia. Voy a hablar un poco de la experiencia que yo tengo ahora, es un poco del know-how que venimos aprendiendo con el tiempo, ¿tá? Entonces, una de las cosas es la confianza. Necesitamos confiar. Tu cliente tiene que confiar en ti y vos tenés que confiar a veces, vos tenés que confiar en tu equipo, tenés que confiar en las personas. Por eso es que es muy importante los acuerdos, porque los acuerdos es una manera de vos confiar y saber cuándo no confiar también. Porque si vos ves que él está quebrando todos los acuerdos, y bueno, entonces no puedo confiar en esta persona, porque no puede ni cumplir un acuerdo, ¿no? Entonces la confianza es muy importante. Ganar la confianza del cliente no es fácil, te puede llevar más de 2 años, 3, 4 años, te puede llevar mucho tiempo. Y esa confianza a veces se pierde por causa de esos equipos de operaciones que tienen esa paranoia de seguridad, ¿viste? Porque a veces pasa que no consiguieron resolver bien la seguridad, ¿no? Ellos no saben exactamente cómo resolverlo. Entonces es mejor cortar, ¿viste? Decir, no, cosa nueva, no, vamos a cortar, porque no sé, ¿viste? Yo qué sé. Entonces ya limitan, ¿viste? Ya desde antes de poner algo, de intentar algo juntos, ya te lo cortan, ¿no? Entonces una seguridad mal resolvida limita la innovación y genera paranoia desnecesaria. Uno de los procesos para poder ir avanzando y mejorando es el Kaizen y el Kaikaku. Ahora voy a explicar un poco la diferencia. Voy a solamente aquí. Bueno, existe lo que se llama la curva J. ¿Tá? Cada vez que quieres hacer una implementación, ¿tá? Tu capacidad va a bajar un poco. Vamos a suponer que vamos a adoptar Ansible ahora para hacer automatización de las configuraciones de los servidores, en fin. Y ahí tu equipo de la nada va a empezar a caer la producción. Porque no sabe cómo usarlo, van a tener problemas, en fin, ¿no? Es normal. Va a tener esa curva J aquí, ¿no? Y esto es más Kaikaku.
que Kaikaku es hacer una revolución, o sea, es un cambio muy grande, o sea, vamos de un día para el otro, haces un cambio tan grande que tu equipo ya no consigue ser más productivo, porque es un cambio muy grande. Entonces, Kaizen es un poco al contrario, es hacer pequeños pasos, ¿no? Entonces, cuando haces pequeños pasos es como la entrega continua, o sea, disminuís el riesgo. ¿Ah? Entonces, tenés que medir un poco, o sea, a veces Kaikaku puede ser tu única solución en este momento. A veces necesitas un tipo, decir, no, es una decisión rotunda, ahora necesitamos hacer un cambio rotundo, no podemos más seguir así, ¿no? Y no tenemos más tiempo, necesitamos cambiar ahora. A veces eso te puede salvar la vida, pero te puede, ¿no? Puedes estar acá. Y si estás acá, tu cliente no va a estar muy contento. Voy a volver un poco aquí. Opa. Bueno, uno de los desafíos que tenemos, Akia, puedes sacar Akia aquí, puede ser cualquier tipo de cosa nueva que quieras implementar. ¿Tá? Puse Akia porque en fin, es uno de los mayores desafíos nuestros, es ofrecerle Akia a nuestros clientes. Es muy difícil. Porque ellos lo ven así, es un cambio muy grande en la infraestructura de ellos, porque es una cosa muy especializada. Imagínate, hay empresas que nosotros trabajamos que Drupal es simplemente el site. Ellos tienen toda una infraestructura con una cantidad de otras cosas. Entonces, para ellos decir, pero voy a tener otro proveedor, otra cuenta, otras personas para tener que hablar, en fin. Es un poco, del punto de vista de ellos, es un poco malo, pero es a veces porque no entienden. Entonces, ellos dicen, es un cambio muy grande, con riesgo y puede ser muy caro, ¿viste? Y en verdad no. En verdad, a veces no es. Pero te puede llevar un año. Y te puede llevar más o menos un año de hacer toda la implementación de todas las mejores prácticas y procesos, en fin. Ese número es un número que hicimos un curso con Mary y Tom Popendick, que fueron las personas que trajeron Lean de la Toyota para desarrollo. Porque lo que acontece es que en desarrollo nosotros tenemos una diferencia muy grande con el Lean de fabricación. En fabricación vos tenés el mismo producto y tiene que salir igual siempre. Si sale diferente, hay algún problema, ¿no? Bueno, en nuestro caso es totalmente al contrario. Nosotros tenemos variaciones, todo deploy es un poco diferente, todo el tiempo estamos agregando cosas diferentes, tenemos cambios constantes. Entonces, lo que hicieron fue entender todos los principios del proceso de Toyota y traer eso para la parte de desarrollo, ¿no? Y en el desarrollo es más explorado, es más un proceso más de exploración, ¿no? O sea, tenemos mucho riesgo, ¿viste? Um, y a veces, ¿quién trabaja con Ágil aquí? Si quiere implementar Ágil con su cliente o está implementando, en fin, puede ser que se encuentre en el mismo problema que cuando quiere implementar DevOps con su cliente. Es el mismo desafío, es la misma lucha. Tenés que ir, explicarle, mostrarle la visión, mostrarle números, es todo, ¿viste? Que no confía en ti. Como vos imaginate, estás llegando a una empresa donde tiene años de mercado y llega a decir que estás haciendo todo mal. No es tan fácil así. Entonces, por eso el Kaizen, ¿no? Tenés que ir a los pocos, ¿viste? Ah, otra cosa importante es eat your own food, comer tu propia comida. O sea, ¿cómo sabes si tu comida está bien? Tenés que comerla a veces, porque si no, no sabes cómo está. Y eso pasa mucho cuando queremos ofrecer algún tipo de solución para nuestro cliente. Decimos, podés instalar Ansible ahí y automatizar todo, no sé qué, no sé qué. No, antes de decirle, indicarle a tu cliente, usarlo en tu empresa. Testalo, vea dónde está mal, dónde está bien, dónde puedes mejorar, aprende un poco, tener más experiencia. Ahí sí, después que comiste tu propia comida, agarrás y le ofreces, mira, ahora que la comí, está todo bárbaro, te la puedo ofrecer. Un poco de mi visión sobre DevOps, a dónde estamos yendo. Es una revolución industrial. Y digo eso porque hay muchas personas, estoy hablando de a veces, me olvidé la palabra, ¿cómo se llama? Pisos. Imagínate un edificio, a veces hay pisos y pisos y pisos de gente que trabajan haciendo exactamente la misma cosa siempre. Todo, son personas que son gurús y van y instalan y configuran y están siempre haciendo la misma cosa, ¿no? Nosotros hoy podemos automatizar todo eso y poner esas personas que están haciendo siempre lo mismo, ponerlas para crear algo, para hacer algo diferente, ¿no? Para poder mejorar esos procesos, en fin, ¿no? Y es parecido a lo que pasó con una revolución industrial,
¿no? O sea, pusieron las máquinas para hacer cosas y tuvieron que sacar a los humanos, en fin, eso fue visto como una cosa mala, pero en verdad es una cosa buena. Porque ahora en vez de tener personas haciendo una cosa mecánica ahí, tienes una persona libre para poder hacer algo creativo, ¿no? Y es una revolución del intercambio de propiedad intelectual, o sea, utilizar Ansible, por ejemplo, como le dije, es la configuración, instalación, es experiencia, es know-how que está en código. Y puedo agarrar eso y ponerlo open source, ponerlo en el GitHub, y otras personas pueden agarrar ese tipo de experiencia y usarlo dentro de sus propias empresas, sin tener que saber todo aquel conocimiento, sin tener que leer un libro entero de Varnish, o sin tener que leer un libro entero de Redis para ver cómo funciona y eso. Entonces, si nosotros podemos generar todo ese tipo de automatización y entregarlas de una manera fácil de usar, todas esas personas no precisan entender todo, ¿no? Y bueno, nosotros usamos Juju ahora. Hace un tiempo que estamos luchando ahí junto con Canónica para dejarlo impecable. Y estamos trabajando con el equipo de Ubuntu para hacer el primer Charm de Drupal que sea recomendado por Ubuntu, ¿no? ¿Y qué es lo que hay adentro? Y ahí adentro tenés una cantidad de cosas. Tenés configuraciones de Nginx, con configuraciones de Perucio, tenés mejores prácticas para instalar y organizar tu Drupal. En fin, hay una cantidad de cosas. Y ya está la Drush con la versión exacta y lo puedes cambiar y instala Compes para quien usa SAS. En fin, hace una cantidad de cosas que uno tiene que hacerlas siempre, ¿no? Y bueno, como dije, es un producto de la Canonical junto con Ubuntu. Y tiene una interfase que es muy buena. Entonces, esto es como una App Store donde tengo mis apps, que en verdad son servicios. Y estos son los charms, que son recetas. Y estas recetas son hechas por la comunidad. Y a veces por la Canonical o a veces por las personas que son especialistas en MongoDB. Entonces estoy usando todas las técnicas y toda la experiencia de las personas que son especialistas en MongoDB en mi proyecto sin saber cómo funciona exactamente. Y él tiene una arquitectura orientada a relaciones. Entonces, la relación entre MySQL y la relación entre un Drupal es siempre la misma. ¿Qué es lo que pasa cuando vos decís, voy a poner un MySQL y voy a poner un Drupal? Tenés que ir, crear un banco de datos, ponerle un usuario, seña, no sé qué, ahí después vas a Drupal, creas un archivo settings, le pones los datos, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces ese tipo de relación nosotros lo podemos automatizar. Entonces cuando creo una relación con el otro Charm, automáticamente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y este Charm ni sabe qué es Drupal. Él solamente sabe de que tiene una relación de banco de datos que precisa crear un banco de datos y entregarle esos datos, ¿no? Y bueno, cuando queremos escalar, podemos agarrar y decirle, bueno, quiero más máquinas de este servicio. Esto es simplemente una representación de servicio. Entonces, tenés varias unidades en vertical. Varias unidades son varias máquinas, ¿no? Cuando querés escalar. Y todo eso es automatizado también. Y tenés, por ejemplo, si querés usar un Varnish o algo así para poder escalar de una manera. Es que depende del tipo de usuario que tengas, ¿no? Pero bueno, Varnish es bastante conocido. Entonces, creas una relación de Drupal con Varnish. Y automáticamente ya sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo configurar, en fin, ¿no? Entonces, esto nos da un poco de libertad en la hora de elegir nuestro proveedor de infraestructura. ¿Por qué? Porque esto... Oh, creo que acabó mi batería. No, no, sí, estaba casi, casi, casi. Bueno, está, voy a continuar. Eh, y bueno, entonces puedes agarrar todo eso. Gracias. Está. Puedes agarrar todo eso que acabé de hacer, ¿tá? Y todo eso se exporta en YAML, que es muy fácil de leer. Y puedo agarrar eso y ejecutar exactamente ese script que acabé de exportar y mandarlo para Amazon o para HP Cloud o SoftLayer de IBM, o puedo usar Rackspace, DigitalOcean. Puedes usar cualquier tipo de proveedor que use OpenStack, por ejemplo. Puedes usar Linux Containers, que es un nuevo paradigma. En fin, para quien no conoce Linux Containers, le va a explotar la cabeza cuando sepa qué es lo que es. Por eso que
En verdad, sí, Linux Containers posibilitó para nosotros tener toda la infraestructura de producción en nuestra máquina local y tener varios tipos de infraestructuras y tenerlos todos en mi máquina local y tenerlos versionados y configurados, instalados, todos siempre de la misma manera, ¿no? Entonces, eso me ahorra los problemas de diferencias de ambiente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tenían otros slides aquí, pero bueno, no sé qué pasó, que... A ver, voy a tratar. Ah, está. Bueno, puedo abrir para preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo comparas el Juju, que sí, o sea, tiene un lindo interfaz, pero cómo comparas eso con hacer un sencillo playbook en Ansible y chao? ¿No? Esa es una pregunta que tengo. Dos, el diagrama el Kanban que había es ágil, pero yo me pregunto, porque habla del testeo, listo para testeo, etcétera, y hay unos estados, pero hay un handoff entre la verificación interna, o sea, el testeo, el testing, y luego hay otro estado que es el QA de la primera, o sea, la, la, la primera es simplemente, ¿para qué usar Juju si hago un playbook y listo? O sea, una pregunta así. Bueno, Juju no es un sistema de configuración como Ansible, ¿tá? Juju es un orquestador. Es diferente, pero es diferente, porque Ansible yo puedo usarlo dentro de ese Charm. Es más, el Charm de Drupal que hay hoy utiliza Ansible. Y utiliza rows que fueron hechos especialmente para Drupal. Y tenemos, por ejemplo, el row, que es la receta de Nginx, o sea, la agarré de la comunidad. No fui yo que la hice. Y simplemente dije, bueno, este, este Charm va a tener Nginx, va a tener configuración de Perusio, bla, 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 va a tener todo ese tipo de cosas. Y lo que fue seleccionando rows, y los configuré todos y los puse dentro de un Charm. Entonces, al final del día, en verdad, lo que vos tenés es una selección de los mejores o de los más fáciles de utilizar y, en fin, y de los que a nosotros nos sirvió bastante, ¿no? Y es todo open source, ¿no? O sea, puedes ir al Charm y modificar. Puedo mostrar un poco aquí sobre, no sé ahora dónde están mis cosas, aquí. Aquí. Ah, está. Bueno, entonces, dentro de este Charm, por ejemplo, de MySQL, fue el equipo de MySQL y todas las personas especialistas en MySQL en Ubuntu hicieron una receta toda hecha en Python, ¿tá? Y bueno, esa es la manera de ellos hacerlo, ¿tá? Pero en el Drupal, en el Charm de Drupal que estamos haciendo, es todo utilizando Ansible, ¿tá? Entonces, perfectamente puedo, en vez de usar Ansible, podría usar Puppet, podría usar Chef, podría usar Bash, podría usar cualquier tipo de cosa. Creo que es este cable. Tá. Y la otra pregunta era sobre... ¿Cómo se integra el LinkUX con LinkDevOps? En los estados del Kanban, Ujú, ¿cómo se hace más énfasis en los resultados del sí. valor para el cliente, todos juntos, y no un simple QA? O sea que no es un QA. Perfecto, perfecto. Ese es un problema que estamos teniendo hoy, que ya lo estamos resolviendo, que es el de la siguiente manera. ¿Qué pasa? Con Drupal es un poco difícil vos tener ese tipo de desarrollo todo testado, hacer TDD, por ejemplo. TDD en Drupal es muy difícil. Pero no es difícil de hacerlo, sino que es difícil porque demora una cantidad, hace el boot entero de Drupal. En fin, la producción comienza a caer, ¿no? Entonces, en el mercado donde nosotros vivimos hoy no nos da la oportunidad de poder hacer todo el sistema todo testado, ¿no? Por causa de la tecnología que estamos usando, ¿tá?
Entonces lo que nosotros estamos utilizando es este BDD. ¿Tá? Entonces el propio desarrollador tiene que crear todo el gherkin para poder testarlo y todo eso. O sea, el propio desarrollador tiene que hacer el test automatizado. Ese es lo mejor, o sea, digamos, es lo indicado. ¿Tá? Es como mejor funciona. Pero el problema es que muchas veces tu desarrollador no sabe cómo hacer los test automatizados. Entonces necesitas a veces tener un ingeniero de QA que sabe cómo hacer los test automatizados y trabaja como pair programming hasta que tu equipo se empieza a nivelar y todo el mundo sabe cómo hacer las cosas. ¿Tá? Lo que nos pasó a nosotros fue más o menos eso. Nosotros tenemos dos personas que son encargados de QA, porque tenemos otros equipos, y ellos se encargan de van al equipo, les muestra cómo es, hacen los primeros tests. Una vez que el equipo de desarrollo ya está haciendo sus propios tests antes de siquiera pasar por una columna de QA, que me parece que es eso, ya está testado. ¿Me entendés? No precisa, pero a veces tenés test exploratorios. Pero ese test es un test de, o sea, clásico del ágil, pero no es un test del resultado de valor para el cliente. Pero ahí ya es otro tipo de cosas. Porque ahí, ¿quién mide eso? ¿Quién mide ahí ya es otra área, digamos. Porque, ¿qué pasa? Al final, si aquello que estamos haciendo es bueno o no, se tiene que hacer antes. Desde antes de hacer el backlog. Pero la idea de Lean, o sea, yo me pregunto, Ujú. no es que yo sé algo, o sea, simplemente no tendría que ser iterativo eso es el asunto. ¿Sí? Entonces, retroalimentación de la cuestión de resultados de valor como parte. Y bueno, por eso que tenés que monitorar. ¿Entendés? Porque tenés que monitorar si por ejemplo, el track que estamos haciendo es para poder monitorar si realmente aquello que hicimos realmente está dando valor. Voy a dar un ejemplo que es re común, que la Globo lo que hace es, que es un portal gigante de Brasil, en fin, tiene un canal de televisión, en fin. Lo que hacen antes de siquiera decirles al equipo de desarrollo cuánto que demora hacer esto, lo que hacen lo mínimo posible, que es un botón. Por ejemplo, si quieren hacer una funcionalidad de imprimir todas las páginas, ellos agarran y hacen un botón que no hace nada, que lo único que hacen es medir el clic. Miden el clic, validan la hipótesis y ahí sí, si realmente vale la pena o no, ahí lo hacen. ¿Entendés? Creo que por eso que estoy hablando que eso es antes de entrar el backlog, ¿entendés? Antes de entrar en producción, o sea, para que los desarrolladores empiecen a desarrollar, tenés que validar un poco mejor eso, ¿no? Aló, aló, bueno. Bueno, más que nada, primero, me encantó lo que dijiste de revolución industrial. Me parece una analogía muy apropiada. Y no sé qué tan apropiado sería para el caso decirle revolución servicial por el tipo de cosas que se están haciendo con esto de DevOps y toda esta revolución. Y la pregunta sería si han utilizado Docker y qué experiencia han tenido, si es que lo han hecho o alguna recomendación al respecto. Am, bueno, cuando supe sobre Linux Containers, o sea, específicamente LXC, ahí descubrí Docker. ¿Tá? Y empecé a usar Docker desde antes de usar Shushu. ¿Tá? Solo que me vi en un problema antes, ¿tá?, de utilizar Docker, que no existía una herramienta de orquestación para Docker. Y eso para mí era un problema muy grande porque no podía andar cargando una cantidad de imágenes y después tener que andar orquestando y hacer un script que unifica todo, en fin. Era un trabajo a más. Entonces empezamos a decir, bueno, vamos a hacer con Docker y vamos a hacer un sistema de hooks que cuando relacionás un container al otro, él sabe cómo hacer no sé qué, y ahí encontré Juju. Dije, ¿para qué mierda voy a hacer todo eso? Si ya está ahí pronto. Y ya tienen una gran experiencia sobre eso, porque hacer un orquestador no es fácil. Imagínate la parte de operaciones, o sea, por ejemplo, redes. Lidar con redes es muy difícil a veces, en fin. Utilizamos Docker en algunas veces, pero algunas veces es bien para cosas puntuales, tipo más para, tipo, por ejemplo, cuando trabajamos con Node.js, algo tipo más JavaScript, Docker es más fácil para eso, porque se integra muy bien
con herramientas de continuous delivery, porque yo agarro y le digo, antes de vos correr todo el test de este build que acabé de hacer, de este nuevo push, o sea, hice el push, se genera un build, y ese build se corre encima de una imagen que yo le especifico, entonces instancia un container con una imagen que yo ya le especifiqué, que ya está pronta, solamente en poner la aplicación adentro, y ahí a correr todos los tests y todo ese tipo de cosas. Estuvimos usando Docker, pero Juju resuelve bastante de nuestros problemas. Porque Docker todavía está medio que no sabe bien a dónde va a encajar en ese tipo de cosas, ¿no? Y vos tenés que entender que nuestros clientes también tienen un poco de miedo. Porque imagínate que ellos tienen una incapacidad muy grande de crear máquinas a veces. Le decís, queremos una máquina para esto, una máquina para esto, una máquina para esto. Nosotros tenemos clientes a veces que nos dicen, no, ¿verdad? ¿Qué voy a andar creando máquinas así como loco? Imagínate, después te tengo que dar mantenimiento de todas esas máquinas, es una locura. Porque no saben que existe una cantidad de herramientas para automatizar ese tipo de cosas y eso, ¿no? Entonces imagínate implementar Docker. No, es muy difícil, es un paso, es un caicaco, es un paso muy grande. ¿Entendés? Entonces, la experiencia que yo tuve con eso es de que cada vez que llegaba con una cosa muy grande, el cliente se asustaba y tornaba todo peor. Entonces, a veces se hicieron un poquito más lento y eso. Entonces, Juju te da la libertad de vos usar Linux containers o vos usás una máquina virtual mismo o usás Amazon o usás lo que tú quieras. O sea, no importa dónde está. El tema es que Docker es específico para containers. En equipos de desarrollo distribuidos, las configuraciones en muchos sistemas se hacen en las bases de datos y por lo menos en Drupal eso se está resolviendo en Drupal 8 con configuraciones en archivos, en Laravel se resuelve con consola, en fin. Pero hay otros sistemas en los que las configuraciones son todas en la base de datos. ¿Hay alguna metodología o algún servicio en DevOps que nos ayude a compartir las configuraciones que yo tengo? No, te estoy preguntando. Digamos WordPress, cualquier vaina, Joomla, yo qué sé. Eh, me sacaron del DrupalCon ya. ¿Hay alguna metodología en DevOps que nos ayude a resolver eso para compartir mis configuraciones con otros desarrolladores? En el caso de Drupal específicamente, hay varias charlas que van a ver, por ejemplo la de Víctor o la de Renato, que es sobre mejores prácticas de continuous deployment y eso, que te van a esclarecer bastante ese tipo de cosas. O sea, hoy mismo con Drupal 7 vos podés hacer eso. Puedes agarrar todas las configuraciones y ponerlas en código. Es más, Víctor por ejemplo, hace un profile donde tenés o sea, haces un build entero de tu Drupal, sin necesitar tener un banco pronto antes, ¿no? Que es lo que pasa generalmente, ¿no? O sea, andas cargando siempre un banco de datos para todos lados, ¿no? Bueno, la idea es no tener ese tipo de cosas. Y eso es una cosa que no es una cosa nueva, o sea, es una idea muy vieja, que es el tema de tener una aplicación stateless. Por ejemplo, ¿por qué es tan fácil hacer test automatizado con Node y ese tipo de cosas y manejar varias instancias y con JavaScript y eso? Porque es una aplicación sin estado. Ella no tiene un banco de datos. Ella lo que tiene es un proceso automatizado para poder iniciar, para poder construir, hacer el build, digamos. Entonces, no se da una respuesta así perfecta para eso, porque es un problema que nosotros también venimos lidiando con eso, pero nunca fuera Drupal y WordPress, creo que nunca tuve que lidiar con ese problema, porque también nunca usé algo tan CMS así, tanto que el banco de datos, tengo configuraciones en el banco de datos y ese tipo de cosas. Lo que te puedo decir es que trata de no hacerlo. O sea, por ejemplo, Rules, por ejemplo. Antes Rules no era tan integrado con Configuration Management o con Features y ese tipo de cosas. Entonces hacer Rules a veces tenías lógica en el banco de datos, ¿entendés? Entonces era medio, tengo que andar con esa lógica para todos lados y ya no es mala aplicación, ¿no? Y ahí es un poco más difícil a veces para darle mantenimiento y modificar las cosas, porque a veces es más rápido encontrarlo en el código que encontrarlo
en un sistema todo de configuraciones como el que usa Drupal, ¿no? Pero la buena práctica es poner todo en código, de alguna manera, porque necesitas versionarlo, no puedes versionar un banco de datos, es una locura. Gracias. ¿Cuáles serían las mejores prácticas para nosotros desarrolladores o testers para anticipar problemas que puedan introducir sistemas de caché como Varnish o Memcache? Bueno, eso es uno de los por qué estamos usando Juju. Es porque yo quiero tener casi exactamente el ambiente de producción dentro de mi máquina local. A veces. O lo quiero tener en otro lado, solamente lo quiero testar, quiero ver a ver qué es lo que pasa cuando haga este nuevo deploy, a ver cómo se va a comportar con nuestros problemas, con nuestras reglas de cache de Varnish. Nosotros tuvimos ese tipo de problemas y tenemos problemas con otras cosas como CDN y en fin, otro tipo de cosas. Y la mejor cosa que pudimos hacer es utilizar Juju. Porque para mí orquestar una topología tan grande de producción es una cosa que lo puedo andar cargando para todos lados. No es una cosa costosa. Lo hice una vez, chao. ¿Entendés? Entonces, Juju es una de las... Por eso es que Juju es tan importante ahora. Está siendo recomendado en varias empresas grandes y eso porque realmente está solucionando una cantidad de problemas. Hablando de Juju, ya aprovechando, disculpa. Hoy voy a iniciar un hackathon para terminar ese Charm de Drupal. Hoy funciona y eso, pero el Charm hace más de que simplemente hacer un deploy de un Drupal. Vos le puedes especificar un repositorio y el agarre te importa un proyecto dentro de las configuraciones del Charm. Entonces, es muy fácil de vos iniciar un nuevo proyecto sin tener nada. O sea, simplemente agarras y le decís, mira, agarra el proyecto de este repositorio y ya se arma toda la infraestructura, ¿no? Y bueno, voy a hacer un hackathon sobre explicar más o menos cómo funciona para quien quiere saber y eso. Y el jueves que va a ser solamente sprints y eso, ahí sí nos vamos a sentar y eso y vamos a tratar de terminar y voy a explicar cómo funciona mejor el Charm específicamente. Y otra cosa que Ubuntu está patrocinando este evento, exactamente por ese tipo de cosas, porque quiere incentivar a que todo ese conocimiento que nosotros tenemos de mejores prácticas para infraestructura, que estén en un lugar donde todo el mundo pueda compartir eso. Y no quede... Eso es un poco de mi visión, no es una cosa que andan diciendo por ahí. Es porque lo que pasa muchas veces es que nosotros trabajamos con Drupal, ¿no? Y con Drupal, si vos no trabajas de una manera preocupándote siempre por la calidad y por la performance y todo ese tipo de cosas, puedes perder un poco la línea y ahí vas a tener que recorrer a alguien que sepa cómo escalar tu aplicación o sepa dejarla rápida, mismo que no esté performáticamente bien. Porque una cosa es tu aplicación ser performática y otra cosa es tener un tiempo de respuesta rápido. Son cosas muy diferentes. Entonces, por eso es que se generan esos cache absurdos de tipo, es un HTML, prácticamente. Entonces, ese tipo de restricción que está pasando hoy, de tipo solamente Aki a veces sabe cómo dejar los sites súper rápidos utilizando Redis y configurar. ¿Cuál es la mejor configuración de Redis para Drupal? Tenés que salir buscando de alguien que dice, hay varias páginas que dicen eso. Podríamos centralizar eso y automatizarlo y dejarlo en un lugar solo. Podríamos generar una red de conocimiento, es diferente. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor configuración de MySQL? Hay un o dos posts en Drupal.org que hablan de eso, y hay todo, pingado, por todos lados, pero no hay algo que sea fácil de automatizar. Tenés que siempre agarrar el código, ponerlo y configurarlo, tenés que hacerlo vos, ¿entendés? Y eso es desperdicio. ¿Cómo? No, porque es muy exploratorio. Sí. Uh-huh. Sí. Sí, pero lo que pasa es que... Uh-huh, sí, sí. Uh-huh. Sí, pero ese problema de tuning realmente, cada vez que nosotros vendemos un servicio decimos, nosotros te tunamos tu aplicación Drupal. Es un proceso totalmente exploratorio nuevo. Pero, siempre sabemos más o menos a dónde tenemos que modificar la configuración. Y si yo te doy eso de una manera que es un formulario
donde tenés unos campos, donde vos vas y los modificás, y te puedo hasta decir, mira, este es muy importante. Te estoy compartiendo ese tipo de conocimiento. ¿Entendés? Entonces te facilita más ese tipo de tuning detallado específicamente para esa aplicación. Entonces, por eso no te soluciona todo el problema. Pero es por eso que esa automatización con un toque humano, ¿entendés? O sea, nunca va a ser perfecto. Y tampoco no es bueno ser todo automatizado. ¿Pregunta? ¿Qué tan complejo es montar la metodología de DevOps en un grupo de trabajo que tiene diferentes infraestructuras, digamos, diferentes gustos a nivel de desarrollo? No sé, digamos que estamos hablando del caso de Yuyu y pues hablamos propiamente de la plataforma Ubuntu, pero digamos si se tiene, no sé, Windows, Mac, Fedora, ¿qué tan complejo sería llegar a tener una infraestructura completa? Bueno, cuando empecé con Juju en taller, fue un kaikaku. Yo llegué y dije, sé qué, ya estudié, ¿no? Yo ya sabía cómo funciona eso, pero todo el equipo no sabía ni qué era Linux Containers. Entonces fue un shock muy grande. Y eso hizo que las personas no sabían exactamente cómo funcionaba, no sabían cómo, y algunas personas tenían Linux Mint, otras personas tenían Ubuntu, una versión no sé qué, otras personas tenían Mac, otras personas tenían Windows, y por ahí va, ¿no? Pero comenzamos a ir a los pocos. Entonces comenzamos por Vagrant, por ejemplo. Comenzamos con Vagrant, con Ansible. No, empezamos con Vagrant, Bash, después con Ansible. Ahí todo el mundo empezó a entender que existe una etapa de provisionamiento, que existen providers, que no sé qué, que existe todo un proceso de automatización que es rápido de manusear. Después que salimos de eso, después que salimos de esa independencia del sistema operacional que vos estás usando en ese momento con Vagrant, o sea, puedes tener un Linux, el mismo Linux que todo tu equipo está trabajando, en cualquier tipo de sistema operacional. Puedes trabajar en Windows, puedes trabajar en cualquier otro. Si vos usas Ubuntu Server en tu servidor de producción, vos tenés que hacer tu aplicación en aquel. Porque la aplicación es todo eso. Es la infraestructura, es todo. Imagínate, una aplicación sin infraestructura no anda, ¿cierto? Y una infraestructura sola sin aplicación no es muy bueno también. Entonces ellos se complementan, ¿no? Entonces tienen que andar juntos también, ¿no? Bueno, entonces lo que hicimos fue usar Vagrant, ¿tá? Con Ansible, y después ahora estamos usando Vagrant con una imagen que instala Juju, ya hace todo ese tipo de configuración,